Buen día, hermanos, es un gusto saludarlos por este medio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos puede ver desde la comodidad de su hogar o quizá en otro ambiente. Estamos hablando acerca de la iglesia. Cada uno de nosotros como creyentes somos la iglesia. Pero cuando nos reunimos también con el propósito de adorar al Señor, somos la iglesia. De hecho, ese es el nombre de la serie que estamos estudiando. De manera colectiva, Dios nos pide que cumplamos con tareas específicas, al igual que de manera individual. Todo con el propósito de ayudarnos para lo que Dios espera que nosotros seamos, que nosotros hagamos. Una comunidad unida, una comunidad sólida, fuerte, relevante, pero también trascendente. La iglesia a lo largo del tiempo ha pasado por diferentes etapas. Desde su inicio sufre persecución, pruebas. De ahí conocemos la reforma y hay cambios también que ha experimentado. Cambios que han permitido el crecimiento de la misma, pero de alguna manera cambios que han permitido también una diversidad en relación a estilos, orden, formas de gobierno eclesiástico. Por eso es de que vemos diferentes denominaciones y tenemos la opción de elegir entre tantas. Usted sin duda ha escuchado de denominaciones como los bautistas, los episcopales, los presbiterianos, los metodistas, los centroamericanos y otras. Hay diferencias, pero como hemos visto también, hay un fundamento. La Biblia nos habla de ese fundamento, las bases que han permitido esa unidad en la iglesia. Habrán otros que no practican lo mismo que nosotros, que tendrán un estilo diferente y una tendencia más fuerte en algunos aspectos, como la música, por ejemplo. Rituales distintos, en realidad la liturgia de manera general. Pero si cada uno de estos creen en lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de cómo obtenemos la salvación, cada uno de ellos en realidad es parte de nuestra familia. Somos la misma iglesia. De eso aprendimos cuando vimos las bases de la unidad en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Ahora, la iglesia hoy en día, déjeme decirle de que sigue experimentando cambios por la necesidad que ahora está en la nación por lo del COVID-19. ¿Cuántos de ustedes extrañan las reuniones con los demás hermanos? ¿Y qué tal si esto continúa por más tiempo? ¿Estará Dios permitiendo un cambio para la iglesia? ¿Un cambio de estilo? Recuerde que si mantenemos las bases, seguimos siendo la iglesia. Podemos cambiar el envase, pero lo que no debemos de cambiar es el contenido. Ahora yo le hago la pregunta, ¿le gustaría a usted la iglesia de esta manera? Probablemente su respuesta sea no. Pero, ¿y si Dios está permitiendo todo esto para que exista un cambio y la iglesia salga de esas cuatro paredes? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a adaptarnos a ese cambio? Bueno, esos son los cambios que la iglesia sigue experimentando. Pero está experimentando cambios porque también está surgiendo una nueva cultura. Una cultura que se refleja a través de la sociedad con nuevas filosofías. Tal vez a través de los avances de la ciencia y de la tecnología. Pero ¿sabe? La iglesia también está bajo ataque, porque muchos de los principios que establece la palabra están siendo cuestionados y al mismo tiempo relevados por antivalores que la sociedad está proponiendo. La familia, por ejemplo. La Biblia nos dice que la familia debe de ser de cierta manera, pero la sociedad está teniendo una nueva propuesta sobre la familia. Los derechos humanos están influyendo, sin duda. La autoridad,
¿Quién tiene la autoridad máxima? ¿En realidad es la palabra de Dios o lo que otros gobiernos puedan pensar o lo que una constitución nos pueda indicar? En medio de todo esto hay algo bien importante. Hay una pregunta que yo quiero que usted reflexione hoy. ¿Cómo le gustaría que la iglesia fuera reconocida? ¿Por la música que cantamos? ¿Por el estilo de predicación que tenemos? ¿Por la cantidad de gente reunida en un solo lugar? ¿O por la vanguardia de la tecnología? Ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo le gustaría a Dios que fuera la iglesia? ¿Sabe? Déjeme decirle de que Dios está menos enfocado en lo externo, así como lo ha sido en otros tiempos. A Dios le interesa más lo interno. Dios está enfocado en el corazón de cada uno. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque cada uno de nosotros es la iglesia. Y la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia tiene que ver con un grupo de personas comprometidas en obediencia con los principios, valores y enseñanzas de Cristo para la extensión de su reino, de manera que su estilo de vida refleje el amor, la justicia de Dios. Es una comunidad que va a promover, va a aceptar y va a generar la unidad en medio de la diversidad que hay. Todos y cada uno de los que somos parte de ella somos convocados para aportar en la misión con los dones, talentos y habilidades que Dios reparte a cada uno conforme a su gracia. La iglesia es el agente promotor del reino. Es una comunidad cristocéntrica que responde al llamado de Dios en el contexto de la sociedad, pero responde más que con palabras. Debe de responder con acciones, con un estilo de vida, con una forma de actuar donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Por eso, Efesios 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cada uno de nosotros ha recibido por la gracia de Dios dones por parte de Dios. Y en el versículo 11 del mismo capítulo 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, cuando cumple su función dentro del cuerpo de Cristo, según los dones que ha recibido de Dios, está logrando un propósito. Tenemos que capacitar y tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que edificar la iglesia. De eso nos habla precisamente 1 Corintios 12, que precisamente la semana pasada nos hablaban acerca de eso, de cómo Pablo usa la analogía del cuerpo humano para que nosotros entendamos cómo funciona el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nuevamente, en 1 Corintios 12, 18, nosotros vemos que Dios colocó a los miembros en el cuerpo según su voluntad, de tal manera que no hay nadie menos valioso, no hay nadie menos importante, no hay alguien que tenga un valor extremo a diferencia de otros, sino que cada uno de nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo para cumplir con funciones específicas, con el propósito de poder capacitar a otros, con el propósito de edificar este cuerpo. Un día, dice Pablo en los Efesios, vamos a llegar a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar establecido por Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Entre nosotros, cuando nosotros cumplimos con lo que debemos de hacer.
Y por eso esto nos lleva al tema de esta mañana: la interdependencia en la iglesia. ¿Qué es la interdependencia? Bueno, en el diccionario nosotros encontramos que el término interdependencia permite designar la dependencia recíproca, o sea, la dependencia mutua que existe entre dos cuestiones, dos variables, dos personas, países, entre otros. La interdependencia es, en este sentido, una relación de dependencia mutua y equitativa, donde todos los factores involucrados se benefician, se complementan y también cooperan de formas variadas con los demás. Esto es lo que dice el diccionario. ¿Se da cuenta que tiene relación con lo que la Biblia nos está diciendo? Esa es la interdependencia que debe de existir en la iglesia, entre hermanos. El cristiano, y esta es una frase que voy a expresar literalmente, que la mencionó el pastor Antonio Pop, y me gustó, y dice: el cristiano que no cumple con su función designada por Dios dentro del cuerpo está desafiando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio a todos una tarea específica. Nos dio dones específicos. Y ahora Él espera que pongamos al servicio de los demás esos dones. De eso nos habla la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Todos tenemos esos dones y esos dones tienen que estar al servicio de los demás. Quiero ilustrarles a través de algo de la televisión un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. No sé si usted ha escuchado sobre una serie que se llama Perdidos en el Espacio, la familia Robinson. Cada miembro de la familia posee características distintas, habilidades, talentos, una inteligencia bárbara. Pero ¿sabe? Cada uno de ellos en esa familia viven de manera interdependientes. ¿Por qué? Porque todos ponen de su parte para lograr el bienestar familiar y a la vez lograr objetivos en beneficio de la humanidad. Cuando hay una dificultad, todos aportan para buscar soluciones y no complican la situación. Cuando hay alguien que está en peligro, todos se preocupan y tratan de hacer y cumplir con su función para liberar a esa persona del peligro. Y cuando alguien logra algo, ¿qué es lo que pasa? Se alegran, se gozan. Todos son diferentes en esa familia. Y hay un niño que, según otros, habían considerado como no apto para estar en esa misión. Pero ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que no hay nadie que sea más pequeño que no pueda ser funcional. Hay alguien que puede ser un miembro que nosotros consideremos que es de menor nivel en diferentes sentidos, pero si cumple con su función, va a ser un miembro importante, va a ser un miembro que va a estar aportando para edificar este cuerpo, edificar la iglesia. 1 Corintios 12, 26 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. El cumplir con esto requiere no solamente de acompañar en momentos de dolor y alegría, como nosotros típicamente aplicamos este versículo. ¿Sabe? Esto es más que eso. Significa dar un poquito más.
nosotros muy fácilmente decimos, bueno, con aquel que está en cierta dificultad, pues lo acompañamos. Acompañamos en los funerales. Cuando aquel está alegre, nos alegramos con él, lo felicitamos. Pero déjeme decirle que esto tiene que ver con algo más que simplemente tomar esa acción. En realidad, se nos pide que dejemos a un lado algo que hay en nuestro interior que no permite hacer eso de la manera correcta. ¿Qué es lo que puede haber en nuestro interior que no nos permite acompañar en un dolor, alegrarnos de alguien? ¿Sabe qué cosas son? Muchas veces el orgullo. No solo el orgullo, sino los celos, las envidias, las enemistades. ¿Estamos alegres cuando alguien logra un triunfo? Por supuesto que sí. Pero ¿y qué tal si esa persona no nos invita a compartir su alegría? Si hay orgullo, si hay envidia, si hay celos, yo no me alegro con esa persona. Pero si no hay nada de eso, yo me voy a alegrar y me voy a gozar con esa persona, aunque yo no esté siendo parte de esa celebración. Pero me alegro. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Es un miembro. Es alguien que yo lo voy a necesitar. Y cuando alguien se duele, ¿qué hacemos? Si no estamos bien con esa persona, ¿qué sentimos? Si hay alguien que está pasando por cierta dificultad, cierto dolor, pero resulta que es una persona que también a mí me ha hecho daño, ahí es donde yo tengo que dejar a un lado todo aquello que hay dentro de mí, que puede ser ese orgullo, puede ser esa envidia, esa enemistad, esa ira, ese rencor. Y entonces yo voy a poder estar también acompañando a esta persona en su dolor con un corazón sincero. Eso es lo que Dios me pide. El vivir en esta interdependencia, déjeme decirle que también demuestra madurez de nuestra parte. La sociedad nos dice que el que es independiente es una persona madura. ¿Por qué? Porque sabe hacer las cosas por sí mismas, no necesita la ayuda de otros. Pero déjeme decirle que cuando uno depende de otros, también eso demuestra cierta madurez. ¿Por qué? Porque una persona madura reconoce que necesita de alguien más en algún momento. Reconoce que aunque puede hacer las cosas por su propia fuerza, su propia inteligencia, necesita de alguien más porque los dos van a lograr hacer mejor un trabajo y también ser más efectivos en un trabajo. Si soy intelectualmente interdependiente, yo voy a comprender que necesito mis propios pensamientos también con los mejores pensamientos de otras personas para lograr entonces algo mucho más efectivo. La interdependencia va a demostrar cuán maduro soy, cómo estoy haciendo las cosas y sobre todo voy a estar agradando a Dios. Hoy que estamos enfrentando una situación difícil como nación, como lo es el COVID-19, muchos de nosotros no podemos colaborar quizá para encontrar la cura de esa enfermedad. No podemos ni siquiera ayudar a otros hermanos en otros países que están infectados por esa enfermedad. Y ni siquiera podríamos
suplir las necesidades de aquellos que se están viendo en dificultades por esta crisis. Pero, entonces, ¿cómo voy a usar mis dones? ¿Cómo voy a usar lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que voy a hacer para ser útil en medio de esta situación? ¿Sabe? Jesús nos dice en Juan 17, en su oración, de que así como Él fue enviado al mundo, Él ahora nos envía a nosotros también al mundo como discípulos de Él. ¿Será este el tiempo en el que nosotros debemos de cambiar de la manera en cómo vemos la iglesia? ¿Será el tiempo de que nosotros podamos hacer algo creativo en medio de esta situación? Recordemos que no podemos hacerlo todo, pero ¿saben? La palabra siempre nos va a enseñar algo. Siempre hay algo que podemos hacer y de hecho es algo que muchas iglesias lo están haciendo. Una de ellas es interceder por los otros. Santiago 5, versículos del 13 al 16, nos habla algo acerca de esto. Pero quiero mencionarle esto importante. Leamos el pasaje. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Está claro que nosotros tenemos que interceder por los demás, interceder unos por otros, depender de la oración de los otros, pedir esa ayuda en oración por otros, por nosotros mismos. Tenemos que vivir en esa interdependencia en la oración. Otros oran por mí y yo oro por otros. Pero hay un aspecto principal, fundamental, y hay algo que es importante en medio de todo eso. Hoy el Señor conoce nuestro interior, nuestro corazón, la manera en cómo nosotros estamos intercediendo por los demás. Yo espero que como iglesia esto no sea algo emocional. Que como hay una crisis, pues oremos, sí. Sentimos compasión y pues hay que orar. Pero pasada la crisis, nosotros ya no recordamos a todas esas personas por las cuales estamos orando ahora. Pero algo importante que tenemos que notar en este pasaje es nuevamente que Dios no se enfoca en lo externo. Es fácil, de veras, poder decir que vamos a orar por otros. Pero, ¿cómo estoy yo en mi interior? ¿Cómo estoy yo para poder tener esa libertad y poder interceder por otros? El versículo 16 me dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Sí debo de interceder por otros, pero también me pide algo a mí. ¿He ofendido yo a alguien? ¿No estoy bien yo con alguien? Confesémonos. Fácil es confesarnos delante de Dios y abrir nuestro corazón delante de Él. Pero cuando le hemos quedado mal a alguien, Dios también me pide que también vaya con esa persona y ponga
las cosas en claro. La oración, después de eso, va a ser poderosa, va a ser eficaz. Yo puedo interceder por otro, pero ¿cómo estoy yo en mi interior? Dios también me pide que arregle eso y sigamos orando. 2. ¿Qué puedo hacer también en todo esto? Lleven las cargas unos por otros. Gálatas 6, un pasaje muy conocido. Los primeros 2 versículos dicen: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En cada una de estas cosas que el Señor nos pide en su palabra, siempre se nos pide evaluar nuestro interior. Confiésense unos a otros sus pecados, arreglen esa relación con su hermano. Y cuando nos habla aquí de llevar las cargas los unos por los otros, se nos habla de restaurar también al hermano, pero considerar también nuestra propia vida, porque no sea que nosotros también estemos en una situación similar. Por eso, en la iglesia, más que una apariencia externa, Dios espera que cada miembro pueda en su interior vivir como Él quiere. ¿Qué es lo que tenemos que dejar a un lado? Enemistades, envidias, celos. ¿Sabe que quizá lo que va a dañar más a una iglesia y a una nación no vaya a ser un virus, sino que vayan a ser esas cosas que siempre han estado? Y la Biblia siempre nos ha advertido de eso. Quítense de ustedes, aléjense de ustedes, dice, despójense de. Y el listado comienza: envidias, iras, celos, contiendas, enemistades. Todo lo que va en contra de lo que el Espíritu de Dios no quiere. Hermanos, la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es lo que ha permitido el Señor que pueda estar acá en la tierra, que pueda hacer ese plan de Dios para poder alcanzar a muchos. Pero espera que cada uno de nosotros cumpla con su función de manera individual, para que esto contribuya en el propósito de Dios y entonces juntos podamos edificar y podamos ser atractivos para otros dentro de la iglesia. Dios espera que exista un ambiente donde Él ya tiene una cosecha lista y enviar ahí a todas esas personas que Él ha decidido salvar. Yo quiero dejarle esta pregunta. Quiero que usted reflexione muy bien en esto. Recuerde, somos parte de esta iglesia. Nadie es menos importante. Nos necesitamos unos a otros en la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene cierta capacidad, dones, talentos
otorgados por la voluntad de Dios para utilizarlos. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿mi contribución en la iglesia está siendo productiva y edificante? Con lo que usted hace, ¿está aportando para que la iglesia crezca? ¿Para que la iglesia se edifique? Pensemos en esto, hermanos. Padre, queremos agradecerte una vez más por la enseñanza de tu palabra. Señor, hay muchas cosas externas que nosotros pudiéramos hacer, pero nos hemos dado cuenta, Señor, a través de tu palabra, que tú siempre esperas que nosotros veamos en el interior, que nosotros, Señor, nos examinemos y que evaluemos qué es lo que debemos dejar a un lado. Padre amado, hoy, nuevamente, en medio de esta necesidad que estamos viviendo como nación, queremos pedirte también que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que nosotros seamos sensibles a tu voz para saber qué necesitamos hacer como iglesia en este momento. ¿Qué nos estás pidiendo en lo individual para hacer en este momento de crisis? ¿Tenemos a algún vecino, algún hermano que sabemos que tiene una necesidad? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que vamos a orar, sabemos que debemos de llevar sus cargas. ¿Cómo vamos a llevar esas cargas? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser sabios también, a ser prudentes, a colaborar en medio de esa situación que estamos viviendo. Pero sobre todo, queremos pedirte que tú nos sigas enseñando, Señor, que tú nos sigas mostrando cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres ahora para la iglesia? Nos estás pidiendo que cambiemos en ciertos aspectos. ¿Nos van a gustar esos cambios? Señor, sin duda tal vez no nos van a gustar, pero queremos hacer las cosas que a ti te agradan y no solo a las cosas que nos convienen. Ayúdanos, Señor, por favor. Muchas gracias porque reconocemos que si somos parte de esta iglesia es porque tú eres el que nos ha llamado, nos ha escogido y hoy estamos, Señor, para cumplir con una función específica. Gracias por todas esas capacidades, dones, talentos que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poner eso al servicio de los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les animamos a seguir perseverando en el Señor, confiando en Él en medio de esta situación y cumplir con la función que Dios espera que cumplamos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana. Gracias.